Desde que la enseñanza es una acción intencional y desde que esta acción intencional se desarrolla en instituciones educativas y en lo que llamamos los sistemas educativos nacionales para la educación de masas, el currículum se ha transformado en un campo complejo de fenómenos de difícil aprehensión. Es importante señalar en principio que no solamente por currículum entendemos el diseño curricular, es decir, ese documento que consultamos cuando tomamos algunas horas y tenemos que desarrollar una materia. Vamos a la biblioteca, consultamos ese documento, ese librito, ¿no? Que a veces tiene imágenes, pero que tiene fundamentalmente texto, para ver cuáles son las orientaciones que prescribe respecto de la materia que tenemos que desarrollar, sino que también por currículum entendemos el desarrollo curricular, es decir, la implementación de esas orientaciones que se prescriben, la puesta en juego de esas cuestiones que están en ese documento. Pero también por currículum entendemos la evaluación curricular, es decir, momentos en los que se modifican algunas cuestiones que a lo mejor no son estructurales, pero que sí requieren ser modificadas, y en otros momentos se produce lo que llamamos una transformación curricular, porque en verdad esas modificaciones son más estructurales, ¿verdad? Y entonces requieren de un proceso transformador de la currícula vigente y dan paso a una nueva currícula. Siguiendo a María Cristina Davini, que se ha ocupado bastante del campo curricular, entre otros autores, como una especialista de la didáctica o del campo de la enseñanza, ¿verdad? Hay algunos interrogantes que podemos formularnos en el proceso de construcción curricular, pero también que le podemos hacer a esos documentos en los procesos de evaluación, y que también le podemos hacer a esos documentos en tanto comprender mejor qué están delimitando en realidad, qué es lo que están prescribiendo, ¿no? ¿Por dónde van esas orientaciones? Entonces, ¿el currículum es lo que se debe enseñar o es lo que se debe aprender? Fíjense, porque si el currículum es lo que se debe enseñar, en realidad estamos poniendo el acento en la transmisión de saberes, de recortes, de la cultura, ¿no es cierto?, del campo científico, del campo sociocultural, que tenemos como propósito que esos destinatarios aprendan. Pero si pensamos en qué es lo que se debe aprender, entonces estamos poniendo el acento en las experiencias formativas de esos destinatarios. Es decir, el foco es diferente. Si pensamos o nos preguntamos para qué y quiénes deben aprenderlo, en realidad nos estamos preguntando por la legitimidad de esas orientaciones que están ahí en ese documento o en el documento que pensamos construir, y también en la distribución social del conocimiento, ¿no? ¿Todos pueden aprender? ¿Algunos? Si pensamos en el origen de la escuela secundaria, ya por 1860, con una escuela secundaria propedéutica para la universidad y donde se formaban las élites gobernantes, ¿no es cierto?, o que tenían como destino, puesto entre comillas, gobernar, bueno, no era para todos la escuela secundaria, por lo tanto ese plan de estudios o ese currículum no era para que todos aprendan, ¿verdad?, sino que era para que aprendieran algunos, porque lo que se distribuía ahí eran cuestiones específicas para formar a la élite que estaba destinada a gobernar. Si nos preguntamos quiénes deciden esas orientaciones, quiénes las prescriben, quiénes hacen esas prescripciones, ¿los expertos, los especialistas o los docentes y las escuelas tienen intervención en esas decisiones? Bueno,
Si nos preguntamos si el currículum es lo que se debe enseñar y aprender o es lo que realmente se enseña y se aprende, estamos frente a la relación entre la teoría y la práctica. Claramente. Si pensamos o nos preguntamos si el currículum es acabado, que nunca es totalmente acabado, o se delimita en el proceso de desarrollo, nos estamos preguntando por el grado de prescripciones. El currículum siempre es una prescripción y constituye una normativa, pero el grado de prescripción dará, ¿no es cierto?, entonces, a quienes tengan que ponerlo en juego mayor o menor libertad de acción, ¿verdad? Hay dos dimensiones de la teoría curricular que tenemos que tener presentes porque constituyen tensiones en un currículum, ¿no? Porque el currículum es una arena de conflicto, es una arena de lucha. Por lo tanto, esas tensiones se configuran en dos cuestiones centrales, la relación teoría-práctica y la relación escuela-sociedad. Y en función de cómo tensionen hacia un lado o hacia otro, dan características diferentes a ese currículum, ¿no es cierto? Si pensamos en la relación teoría-práctica, pensamos en dos cuestiones centrales en esa tensión. Pensamos que el currículum es un campo de conocimientos derivado de las ciencias fundamentales o de las disciplinas. Entonces, ahí la práctica educativa simplemente va a ser un campo de aplicación de esas disciplinas fundamentales, ¿no? O bien, entendemos al currículum como a la práctica educativa como la fuente del conocimiento para la teoría curricular. Nos posicionamos en o tironeamos, digamos, en esa tensión de un lado o del otro. Cuando nos preguntamos por la relación escuela-sociedad, nos vamos a centrar fundamentalmente en tres tópicos. Pensamos en el currículum como un instrumento para la adaptación social. Pensamos en el currículum como un motor del cambio social, a través de la escuela y a través de los sujetos destinatarios, digamos, de ese currículum o de esa formación. O el currículum refleja las arenas del conflicto social. Y esto está claramente planteado en ese currículum. Bien, siguiendo a Davini nuevamente, Davini agrupa, digamos, este campo complejo y de vasta producción de teoría curricular en dos grandes grupos: las teorías del currículum racional y los nuevos enfoques teóricos, ¿no? Y acá les propongo que hagamos un ensayo para que cuando ustedes tomen el texto puedan hacer esto con cada una de estas teorías. Fundamentalmente, en las teorías del currículum tenemos que pensar en tres cuestiones. Primero, en qué consiste, o sea, cuál es la propuesta de la teoría. En segunda instancia, en qué contexto sociocultural se ha producido esta teoría, en realidad para todas las teorías, por lo tanto las teorías del currículum no son ajenas a esta cuestión. Y por último, ¿qué tipo de prácticas educativas legitiman? Entonces vamos a hacer un ensayo primero con una de estas teorías del currículum racional, que de alguna manera se plantea, digamos, a comienzos del siglo XX. En Estados Unidos son de producción norteamericana, obviamente, que es una vasta producción curricular. La sociedad norteamericana estaba en una transición entre una sociedad conformada
por inmigrantes provenientes de distintos países europeos, con distintas religiones, con distintas ideas políticas, hacia una sociedad federal o federalista con una política de Estado fuerte, ¿no es cierto? Y, por supuesto, una economía claramente capitalista, ¿no? Entonces, estas teorías del currículum racional van a tener tres características. El racionalismo, que fundamentalmente lo que plantea es una separación clara entre la órbita del Estado y la órbita religiosa, fundado esto en la confianza en las ciencias, ¿no es cierto?, como base del proyecto pedagógico. La otra es el individualismo, que obviamente va a sostener o sostiene el liberalismo político y el desarrollo capitalista. Y por último, el pragmatismo como oposición, como orientación filosófica en oposición a los valores del iluminismo clásico, ¿no? Bien, tomemos las teorías experienciales, las teorías experienciales allá por la década del 20 o entre la década del 20 y del 30, cuyo representante fundamental es Dewey, ¿no? En el cual Dewey lo que plantea es pasar de un currículum clásico, centrado justamente en una lógica disciplinar o en una transmisión de aquellas ciencias fundamentales o disciplinas fundamentales, hacia un currículum basado en la experiencia activa de los sujetos. Entonces, piensa el currículum centrado o el centro de interés está en el sujeto que aprende. Es una nueva pedagogía, que es la pedagogía de la escuela nueva o de la escuela activa, ¿no? Y claramente tiene, como todas las teorías del currículum racional, en la relación escuela-sociedad, la idea del cambio, ¿no? Del cambio social o de la transformación social. Pero en la relación teoría-práctica está claramente centrada en las experiencias de aprendizaje o en las experiencias formativas, de manera que tensiona hacia el polo de la práctica, ¿verdad? Les recomiendo que hagan esto con cada una de las teorías que plantea Davini y hagan este ejercicio porque es nos ayuda a comprender, digamos. En cuanto a los problemas o a los desafíos o a los temas pendientes de la teoría curricular, les propongo que pensemos en los nuevos contextos, pensando en este contexto de pandemia. Entonces, pensar en las nuevas desigualdades o en la profundización de las desigualdades sociales que este contexto de pandemia o de virtualidad totalizante nos plantea respecto a los dispositivos, respecto a la conectividad a Internet y respecto a las herramientas para el teletrabajo, ¿no? De las que disponen tanto estudiantes como docentes, ¿verdad? ¿Qué nuevas brechas abre y cuáles profundiza? El problema del conocimiento y de su distribución, bueno, también, ¿no es cierto? Frente a estas desigualdades, ¿cómo se distribuye? La distribución social que se hace del conocimiento en este contexto de virtualidad totalizante y de teletrabajo. Las nuevas relaciones entre escuela, sociedad y currículum, ¿no? ¿Qué cuestiones vamos a tener que plantear de modificación o tal vez de transformación curricular en estos nuevos contextos en donde hay una desorganización del tiempo y el espacio y una necesidad de estructurarlo desde otros lugares? Y por supuesto el papel de la escuela y la distribución del saber que se hace desde las instituciones educativas en estos contextos de pandemia. Pensemos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en la cual lo que están planteando es que los chicos
de bajos recursos y de clase social baja vayan a la escuela sometiéndose a los riesgos, ¿no es cierto?, a que estamos sometidos por el contagio, mientras que los que pueden trabajar en sus casas lo hagan con las herramientas que poseen. Bueno, cuestiones para seguir pensando, ¿no?